a leer versículos 1 al 8. Ya que lo encuentres, si se puede poner de pie, por favor. Hechos 26, 1 al 8. ¿Y lo encontró de muy fuerte? Amén. Amén. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Todos: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos todos. ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Padre, gracias por tu palabra. Pido, Dios, que por favor uses tu palabra esta mañana para hacer tu voluntad, Señor, para hablarnos a cada corazón, a nuestras vidas de una manera especial. Pido, Dios, que te manifiestes y que obres poderosamente en tu iglesia. Señor, unge a tu siervo, habla a tu siervo, edifica a tu iglesia. Señor, está presente con nosotros. Soy solo un hombre y un hombre lleno de errores y de fallas, pero usa tu palabra y usa este instrumento útil y débil para servirte, Señor. Te pido que tu iglesia sea edificada y animada esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Amén. Pueden sentarse. Ok. Esta mañana hoy es domingo 4 de junio, es el primer domingo del mes de junio. Y el mes de mayo, si se recuerdan, tuve un énfasis de predicación con tema de las madres. Cada año hago esto. El mes de mayo di énfasis en las madres y algunas cosas, mensajes para las madres. Hablé de la feminidad, hablé de la maternidad en diferentes mensajes. Y hoy no voy a hablar de la masculinidad ni de la paternidad, eso lo voy a dejar para después, pero hoy voy a hablar de un ingrediente muy, muy importante que todo varón necesitamos tener, todo padre necesitamos tener, un ingrediente muy importante, pero que no es un ingrediente único de los padres, es un ingrediente que todos los hombres, los seres humanos tenemos, pero cuando conocemos a Cristo cambia. Y no es adivinanza, parece que estoy dando, es una adivinanza, ¿verdad? Adivinen de qué voy a predicar. No es adivinanza, es simplemente, es verdad, todos los seres humanos tienen un testimonio. Todos, salvos y no salvos, todos los seres humanos tienen un testimonio. Pero ese testimonio cambia, Dios nos da un testimonio nuevo cuando somos salvos. Y quiero hablar de eso, quiero hablar esta mañana de tu testimonio cristiano. Y voy a comenzar primeramente hablando de qué es un testimonio. Vamos a empezar, ¿qué es un testimonio? Si usted busca la palabra testimonio en la Biblia, no lo va a encontrar, no hay una palabra que diga y testimonio y explique lo que... Pero el principio está, y voy a usar dos pasajes. ¿Qué es un testimonio? El testimonio es una atestación o aseveración de algo. Esto es dar testimonio de algo. Es lo que significa atestar. Dar testimonio de algo. O aseverar. Esto es afirmar una verdad. Afirmar una verdad. Entonces un testimonio es dar testimonio de algo
o afirmar una verdad de una situación, de una circunstancia, de un caso. Y el testimonio que todos tenemos es que todos tenemos una manera de vivir, todos tenemos una forma de ser, todos tenemos una forma de pensar, y ese es nuestro testimonio, es lo que afecta cómo vivimos. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos, por favor, capítulo 26, lo estábamos leyendo ahorita. El apóstol Pablo dice: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén. ¿Qué dice, hermanos? La conocen todos los judíos. Fíjese lo que dice Pablo. Pablo está diciendo: todos los judíos conocen mi vida. Todos los judíos conocen mi testimonio. Esto es, hermano, nuestra vida es en cierta manera nuestro testimonio. Es lo que asevera la verdad que tú crees, o es lo que atestigua que es lo que por lo que tú vives. Tu vida es tu testimonio. Y dice el apóstol Pablo que su vida, desde su juventud, desde el principio, la conocen todos. ¿Qué dice la Biblia? Aún el muchacho es conocido por sus... ¿Qué dice, hermanos? Aún el muchacho es conocido por sus hechos. Aún el muchacho, un muchacho tiene un testimonio. Un niño tiene un testimonio. Un joven tiene un testimonio. Un adulto tiene un testimonio. Un anciano tiene un testimonio. ¿Por qué? Porque tiene una vida. Y al tener una vida, automáticamente tenemos un testimonio. Y este testimonio, dice la Biblia, es muy interesante. Lo conocen todos. Interesante, ¿verdad, hermano? Si yo le preguntara a la gente, le preguntara a mis vecinos: ¿qué opinas de la vida de tu vecino que vive allí en el 59? Todos van a tener una opinión. Si yo le dijera a usted: ¿qué opina de mi vida? Todos tienen una opinión. ¿Por qué? Porque todos podemos ver una vida. Una vida, fíjense cómo la pone el apóstol Pablo. Vamos a 2 Corintios, por favor, hermanos. Ahí en 2 Corintios, capítulo 3, por favor. 2 Corintios, capítulo 3. 2 Corintios, capítulo 3. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Dice la palabra, versículo 2, 2 Corintios 3, 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Y no te lea conmigo lo que sigue, hermanos, por favor. Conocidas y leídas por todos los hombres. Vamos a parar. Conocidas y leídas por todos los hombres. Todos los hombres conocen tu vida. Ahora, no conocen detalles, no conocen cosas íntimas y privadas, pero conocemos la vida en una manera general. Y dice: conocidas y leídas, ¿qué dice, hermanos? Por todos los hombres. Y aquí la Biblia compara el testimonio con la vida de una persona y la ilustra como una carta. Y dice: vosotros sois una carta abierta, dice la Biblia. Y nota lo que dice el versículo 1. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros. Y el apóstol Pablo dice: estos cristianos son mis cartas de recomendación por su testimonio de lo que yo creo y lo que yo estoy haciendo. Hermanos, todos tenemos un testimonio, porque todos tenemos una vida. Y esa vida, ese testimonio, la conocen todos los hombres. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Todos la pueden leer, todos lo pueden ver. Pero también cuando vemos ahí en el libro de Hechos 26, no solamente la conocen todos los hombres, pero aquí en Hechos 26 dice en el versículo 4, la cual desde el principio
pasé mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Esto es, todos los judíos conocen la vida del apóstol Pablo. Ahora, el testimonio. Vamos a ver el testimonio de Pablo. ¿Qué es lo que los judíos conocían de Pablo? Note lo que dice. Vamos al libro de Filipenses, por favor. Es otro texto que voy a usar que habla del testimonio. Filipenses capítulo 3. Y aquí está lo que ellos conocían, lo que era más obvio del apóstol Pablo. Versículo 4, Filipenses 3, 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahí está el testimonio de Pablo ante la nación de Israel, la vida de Pablo, escrita como una carta abierta que todos podían leer. Todos sabían que Pablo era una persona muy religiosa, hermanos. Él era muy religioso y allí se circuncidaron al 8º día. Desde un bebito sus padres lo circuncidaron, lo consagraron, lo entregaron, pero no solamente eso. Él tenía un linaje, era de la tribu de Benjamín y era hebreo de hebreos. Esto es, hermano, un hombre que guardaba todas las tradiciones y guardaba todos los preceptos de los hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo, esto es, él era de la secta de los fariseos, separada, creían en la resurrección, en el espíritu. Era una persona muy entregada, era una persona celoso y él empezó a perseguir la iglesia y era irreprensible. Ese era el testimonio de Pablo. Todos tenemos un testimonio, hermanos, pero nuestro Dios, Cristo, te va a dar un testimonio nuevo. Cuando somos salvos, hermano, Cristo nos da un testimonio nuevo. Amén. Pablo era religioso. Pablo era una persona muy religiosa, pero no todos son religiosos cuando encontramos a Cristo. Hay gente que Cristo le encuentra totalmente sin religión, totalmente sin Dios en su vida, totalmente perdido. Hay un pasaje, vea conmigo por favor el libro de Salmos, capítulo 40. Salmos 40. Pablo fue encontrado religioso, muy celoso, muy consagrado, irreprensible en la ley de los judíos. Salmo 40. Pero otras personas son encontradas aquí. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, voy a leer versículo 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó, ¿qué dice? Mi clamor y me hizo sacar del pozo, ¿qué dice? Leamos del 2, hermanos. De la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hay gente que Cristo le encuentra en este lugar de desesperación. Hay gente que Cristo le encuentra en cadenas de pecado. La encuentra, hermanos, hundida en vicios. La encuentra habiendo destruido su vida, perdiendo su trabajo, estando a punto de perder su matrimonio. Y como dice la palabra de Dios, Cristo los encuentra en un pozo de desesperación. Un pozo, hermanos, muy interesante, porque un pozo no hay salida. No puedes salir de un pozo, a menos que tengas una soga. Pero un pozo es profundo y hondo y angosto y no puedes salir. Y hay un pozo, dice, el pozo del pecado, de la desesperación. Y dice la Biblia, del lodo cenagoso. Un lodo, hermano, cenagoso tipo pantano, donde entre más quieres salir, más te hundes y no puedes. Estás tratando, has intentado todas las cosas y no puedes. Entonces vemos dónde el testimonio, hermanos, comienza con el primer punto del mensaje. Es el primer punto del mensaje. El primer punto del mensaje es ¿dónde nos encuentra Cristo cuando nos da un nuevo testimonio? ¿Dónde nos encuentra Cristo?
cuando nos da un nuevo testimonio. A Pablo lo encontró religioso, fariseo, hebreo de hebreos, circuncidado el 8º día. Lo encontró perfectamente alineado con el judaísmo, benjaminita. Lo encontró, hermanos, con celo, de acuerdo a su religión, persiguiendo a la iglesia porque estaban en contra del judaísmo, etc. ¿Cómo encuentra Cristo a otros, hermanos? Cristo, por ejemplo, ¿cómo encontró Cristo a la mujer samaritana? La mujer samaritana estaba en una vida de inmoralidad con su quinto esposo, viviendo una vida inmoral. Y aquí dice un pozo de la desesperación, pero ¿cómo me encontró Cristo a mí, hermanos? Yo estaba pensando esta mañana y yo pensé, bueno, yo no era religioso cuando Cristo me encontró. Iba a la iglesia con mi mamá, pero no era religioso. Tampoco Cristo me encontró en un pozo de la desesperación. No estaba yo hundido en una cadena de pecado o en un pozo. Era un muchacho común, corriente, de 17 años de edad, viviendo su vida, disfrutando la vida, haciendo y deshaciendo, yendo y viniendo, gozando toda su juventud. Ahí me encontró Cristo a mí. No una vida mala, una vida buena en realidad, pero una vida que podía ser mejorada, una vida que podía ser transformada, una vida a quien Cristo podía dar un nuevo testimonio. Hermano, cuando somos salvos, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En otras palabras, con Cristo empezamos una nueva vida. Hay un borrón y cuenta nueva. Dios nos da una hoja en blanco para escribir un testimonio nuevo. Y lo más interesante es que nuestro testimonio, hermanos, es algo que Cristo escribe. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 3, hermanos. Su testimonio es algo precioso y maravilloso. 2 Corintios capítulo 3. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 3. Dice la escritura lo siguiente. Dice, versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta, ¿qué dice, hermanos? De Cristo, expedida por nosotros. Gracias a Dios, Cristo usó siervos para poder entrar a nuestra vida, trayéndonos el Evangelio, apuntándonos a Cristo. Y dice, escrita no con tinta, sino con, ¿qué, hermanos? El Espíritu de Dios, vivo. Nuestra carta, hermanos, está siendo escrita por el Espíritu de Dios vivo. No la estoy escribiendo yo, no le está escribiendo un pastor, no le está escribiendo un misionero, le está escribiendo, hermanos, Dios mismo con su Espíritu Santo. Nuestra carta, nuestro testimonio, nuestra vida, Dios está obrando en nosotros, hermanos. Y nos está dando un testimonio ahora nuevo, un testimonio que va a aseverar la verdad. ¿Cuál es la verdad, pastor? La verdad es que Dios es bueno, hermanos. Y que Dios es fiel. Y que Dios es misericordioso. Y que Dios es paciente. No importa dónde Cristo nos encuentre, Él puede mejorar. Él puede hacer cambios, transformaciones de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Esa es la meta, hermanos. Entonces vemos la carta, el testimonio, no es escrito por nosotros, es escrito por el Espíritu Santo de Dios. Y dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón. Nuestro testimonio, hermanos, es algo que, nuestro testimonio no es un, ¿cómo se dice script en español? Un guión, no es un guión. Nuestro testimonio no es un guión. ¿Qué es un guión? Cuando alguien va a actuar en una obra teatral o un drama, a veces el papel es muy largo y le dan un guión, una ayuda para que se ayude, o a veces aquí en el oído, o hay un apuntador. Le dan un guión, ¿verdad, hermanos? Bueno, hermanos, el testimonio cristiano no es un guión que estamos viendo, debo de hacer esto, debo de decir esto, aquí debo de llorar, aquí debo de gritar, aquí debo de cantar. No. El testimonio cristiano, hermanos,
es algo que Dios hace en el corazón. Algo que nace de lo más profundo de nuestro ser. No estamos actuando, no estamos pretendiendo, no estamos tratando de cumplir un guión, el guión de la iglesia cristiana, el guión de la iglesia fulana. No, hermanos, es el testimonio que Cristo está escribiendo en nuestros corazones, donde estamos haciendo lo que Dios nos pone a hacer en nuestro corazón, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces es Dios el que produce ese querer, ese hacer. Un testimonio cristiano. ¿Dónde nos encontró Cristo? Quizá Cristo te encontró siendo muy religioso. Quizá Cristo te encontró estando en cadenas de pecado, desesperado, hundiéndote en el lodo de la desesperación, lodo cenagoso. Quizá Cristo te encontró una buena vida, una vida sin problemas, sin angustias, pero ahí te encontró Cristo. Lo que sí es verdad es que donde Cristo nos encontró, hermanos, de allí Dios nos lleva a un lugar más alto y un lugar más sublime, donde podemos tener un testimonio para una causa superior, una causa eterna, una causa divina, hermanos. Mire, un testimonio. Si usted va a una corte, vamos a pensar que estamos en una corte y yo soy el juez. Bueno, aquí este es el juez, la corte y el jurado. Ustedes son el jurado. Los abogados están por allá. Bueno, y aquí está un banquillo donde se sientan los que dan testimonio, los que van a dar testimonio de lo que pasó en el crimen, lo que sea. En esa corte, el juez está escuchando, los abogados defensores interrogan a los testigos y los testigos dan testimonio. Y ya el juez está dirigiendo todo y el jurado va a tomar la decisión. ¿Es culpable el acusado? ¿Es inocente? Entonces el testimonio es muy importante porque va a probar la verdad de un caso, va a probar la verdad de una situación. Vamos a pensar que hablamos de una persona acusada de homicidio y el testimonio no. Dice el testigo, él estaba conmigo cuando se le acusa de homicidio, entonces no es posible que lo haya cometido. Qué poderoso este testimonio, ¿verdad, hermanos? Bueno, ahora, pero ese testimonio tiene una causa, ese testimonio tiene un propósito, y es un propósito temporal, es un propósito, hermanos, pasajero, un propósito de este mundo. Dios, hermanos, cuando nos da un nuevo testimonio, nos da un testimonio eterno, divino y sublime, que tiene que ver con la causa de Cristo, hermano. La causa eterna del Señor. Y qué bendición que ese testimonio que Cristo nos da no solamente es útil aquí en la tierra, porque qué bendición cuando una persona tiene testimonio de ser honesto y ser veraz y ser fiel y ser paciente, es un hermoso testimonio, pero es hermano, un testimonio más arriba y más especial cuando alguien tiene el testimonio de que Dios lo está transformando y Dios lo está cambiando para ser más como Cristo. El testimonio cristiano, amados hermanos, tiene que ver, todo que ver con Cristo en nosotros y a través de nosotros para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Es el propósito, es el fin del testimonio. ¿Dónde te encontró Cristo? Voy a guardar silencio por unos milisegundos. Le quiero preguntar, ¿dónde te encontró Cristo? ¿Cuándo cambió tu testimonio? Algo que es muy importante, hermanos, es nunca olvidar dónde nos encontró Cristo. En mi vida, yo le dije, yo no vi una mala vida. Yo era un muchacho, hijo de familia, no era una mala vida. Pero no debo de olvidar que Cristo me encontró y tuvo piedad de mi misericordia para darme un testimonio de más impacto. No solamente algo temporal, pero algo eterno, sublime y divino, hermanos. Y no olvidemos de dónde nos sacó Cristo. Quizá algunos Cristo los sacó literalmente de la borrachera, literalmente de las pandillas, y literalmente del alcohol y de las drogas y de
todo esto que hay feo en el mundo, hermanos, quizá de ahí te sacó Cristo. Nunca olvides de dónde te sacó Cristo. Nunca olvides dónde estabas. Ahora quizá no, quizá eres una persona muy religiosa, muy formal, pero como dijo el apóstol Pablo, fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. Vamos a Filipenses capítulo 3, hermanos. Filipenses 3. El apóstol Pablo fue encontrado en un ambiente sumamente religioso. Y allí en Filipenses, el capítulo 3, él hace un testimonio, él da aseveración de lo que estoy hablando. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué, hermanos? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué, hermanos? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí vemos, Pablo se da cuenta, mi testimonio era porque yo quería ganar justicia por la ley, por guardar la ley. Pero ahora Cristo me ha enseñado que la justicia no es por mí, pero es por Él. Él es quien justifica, Él es quien salva, Él es quien me regenera. La justicia que es de Dios por la fe. Y nota el versículo 10, el apóstol Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Dónde nos encontró Cristo? Vamos a Hechos 26, por favor, hermanos. Hechos 26. Hechos 26. Versículo 9. ¿Dónde encontró Cristo a Pablo? Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ahí es donde Dios encontró a Pablo. No olvides dónde Cristo te encontró. Ahora, segundo punto del mensaje, lo que Dios hizo en tu vida. Lo que Dios hizo en tu vida. Hermanos, cuando Cristo nos encuentre, nos da un nuevo testimonio. Cristo hace algo muy hermoso, algo muy interesante, algo muy especial. Cristo, hermanos, nos resucita. Cristo nos resucita. Estaba yo leyendo ayer, vamos a Filipenses 3. Estaba yo leyendo ayer el pasaje de Filipenses 3 con detalle y Hechos 26 y viendo. Y en los dos pasajes hay un punto que es medular, hay algo que es básico, y este punto es que el apóstol Pablo está tratando de decir, la resurrección de Cristo es la razón que yo predico, la resurrección de Cristo es la razón que yo he cambiado, Cristo ha resucitado, y eso es, hermanos, el punto de Hechos 26 y de Filipenses 3. Vean lo que dice en Filipenses 3, dice, versículo 10, a fin de conocerle y el poder que, hermanos, de su resurrección. Y note lo que dice Hechos 26. En Hechos 26 dice la palabra de Dios. En el versículo 8. Aquí Pablo está siendo acusado y está encarcelado y está testificando ante Agripa para defender su causa. Note lo que dice Pablo en el versículo 8. ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios, ¿qué dice, hermanos? ¿Resucita a los muertos? Vemos el punto de Pablo en su testimonio es este: Cristo me ha resucitado.
Ahora dice el pastor, Pablo no había muerto. Hermano, cuando Cristo nos salva, Él nos resucita espiritualmente, nos da una vida nueva. Estábamos muertos, ahora Cristo nos da vida, hermano. En el libro de Efesios 2, vea lo que dice la palabra del Señor, Efesios 2. Ahí en Efesios capítulo 2, habla el Señor de esto que estoy hablando, Efesios 2. Y dice, versículo 1. Léalo conmigo, hermanos, es precioso. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso cambiamos, hermanos, porque Dios nos resucita. Por eso la gente puede librar de sus cadenas de pecado, porque Cristo la resucita. Por eso Cristo puede cambiar a un joven como yo, que no era una mala vida, pero Cristo me hace vivir una vida mejor ahora, una vida en Cristo, una vida con propósito eterno, porque Cristo me resucitó. Por eso Cristo, hermanos, cambia a un religioso como Pablo, donde Pablo dice, yo pensé que estaba siguiendo la verdad, pero me doy cuenta que la ley no justifica, es la ley, la fe en Cristo Jesús que justifica. Y Pablo es cambiado por el poder de Dios, hermanos. Hermano, cuando Cristo nos da un testimonio nuevo es porque Él nos resucita. Él hace una cosa maravillosa en nosotros. Hechos 26, por favor, versículo 13. Hechos 26, 13. Fíjese lo que le pasó a Pablo, hermanos. Hechos 26, 13. Cuando a mediodía, oh rey, léalo conmigo, del 13 al 16, leámoslo juntos. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, Pablo vio a Jesús. Todos los que tenemos un testimonio nuevo en Cristo Jesús, lo hemos visto, hermanos, por fe. Lo hemos visto por fe. Yo vi a Jesús por fe, hermanos, en 1985. Ese muchacho bueno, una vida buena, no andaba en cadena de pecado, no andaba en ningún vicio, una vida buena, pero yo vi a Cristo Jesús como aquel que me dijo, te amo, morí por ti en la cruz, y si mueres como estás, tienes pecados, aunque seas un buen muchacho, tienes pecados y vas a ser condenado al infierno. Y yo vi a Jesús, hermanos, en esa tarde, cuando mi tío me ganó para Cristo, entonces yo decidí aceptar a Jesús como Salvador, y a partir de ese momento, hermanos, Cristo me dio vida eterna y me dio nuevo testimonio. Una página en blanco para que Cristo escribiera con el Espíritu Santo un nuevo testimonio, un nuevo comienzo de una vida que está siendo transformada por el poder de Dios. Hermano, Cristo empezó a obrar en mí un deseo de leer la Biblia, a obrar en mí un deseo de congregarme. No fue, hermanos, un guión que me dijo mi tío, mira, ahora que hiciste esta oración, ahí está tu guión. ¿Y qué dice el guión? Hay que ir a la iglesia todos los domingos, hay que ganar almas, hay que portarse bien, hay que leer la Biblia. Y, ok, bueno, más cargas. No, no fue así, hermanos. Fue un deseo que Dios me dio. Algo que yo quería hacer, algo que Dios puso en mi corazón para tener un testimonio de que Cristo cambió mi vida, hermanos. Yo regresé de Estados Unidos a México después de este viaje de verano y empecé, hermanos, a dar testimonio de que Cristo había cambiado mi vida. A los muchachos con quien me juntaba a platicar, les comenté, ahora soy diferente, he aceptado a Jesús como mi Salvador, y yo ahora quiero servir a Cristo. Y todos me veían con una cara, hermanos, ¿qué te pasó? Y hermano, yo estaba tan feliz y estoy tan feliz y contento de conocer a Jesús. Un testimonio, hermanos. Lo que Dios hizo en mi vida. Cristo perdonó todos mis pecados, me dio vida nueva, me dio gozo, me dio paz, me dio su palabra, me dio un propósito distinto, hermano. Gloria a Dios.
es algo que Dios te da. No algo que tú ganas o que tú puedes tener, algo que Dios te da. Y es un testimonio hermoso. Y ese testimonio, hermanos, es lo que hace la diferencia en un padre. Hermano, un papá puede tener muchas cosas, pero para hacer un impacto eterno en sus hijos, eterno, un impacto eterno, necesitamos tener un testimonio en Cristo Jesús. Un testimonio donde Dios está haciendo cosas maravillosas a través de mí, hermanos. Tercer punto del mensaje. Primer punto, hermanos, ¿dónde te encontró Dios? No olvides dónde te encontró Dios. Segundo punto del mensaje, lo que Dios hizo en tu vida es el testimonio cristiano. Número 3, ¿cómo Dios te ha cambiado? Lo que Dios está haciendo en tu vida. Hermano, el testimonio cristiano es algo que sigue cambiando. No ha terminado Cristo, hermanos. Usualmente un testimonio se da de principio a fin y se acaba. Pero el testimonio cristiano, hermanos, no acaba. Estamos en proceso de transformación. Cristo no ha acabado. Yo estaba estudiando esto y dije, Señor, yo le dije a Cristo, le dije a Dios, Dios, yo no quiero predicar un mensaje solamente para darle información a los hermanos. Quiero que tú me hables a mí, Dios, que tú me eleves a otra posición espiritual, me retes a mí. Y el Señor me enseña con su palabra, hermanos, yo no he terminado contigo. Tú debes hacer mejor y hacer cosas más grandes para mí. Yo quiero hacer testimonio más poderoso. A veces yo oigo testimonios de gente. Yo andaba en las drogas y Cristo me encontró tirado en la calle y alguien me vino y me habló el Evangelio y yo creí en el Evangelio y ahora soy predicador y yo quisiera un testimonio así. Mi testimonio es, pues, no hice nunca nada malo y nunca anduve en vicios, pues me salvó Cristo y gloria a Dios. Hermanos, no, estoy equivocado. Cristo quiere darme un testimonio donde diga Cristo a través de mí, yo era un cristiano común, un cristiano de la multitud, pero Cristo me retó y me empezó a transformar para enseñarme de que la meta no es ser mejor, la meta no es ser mejor que todos los demás, la meta es ser como Cristo. Y Cristo me retó que yo debo ser como Él y debo de orar y debo de separarme como Él se separa. Y cuando haga eso, hermanos, Cristo va a hacer cosas maravillosas y poderosas a través de mí. Y eso es lo que me reta hoy en día, hermanos. Saber que yo puedo orar y Cristo puede contestar oraciones. Y saber que, hermano, yo puedo buscar al Señor, yo lo puedo hallar. Y saber que Dios, hermano, puede usarme poderosamente para cambiar otras vidas por medio de un testimonio, que ha sido cambiado por Dios, hermanos. Eso es lo que me anima. Entonces vemos, tu testimonio no ha terminado, está en proceso, Dios sigue cambiando tu vida. Hechos 26, 18, por favor. Vamos a leer, hermanos, versículo 16 al 18. Hechos 26, 16 al 18. Vamos a leer juntos, hermanos. Hechos 26, 16 al 18. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermano, qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? Yo quiero usarte, Pablo. Quiero hacerte testigo. Vea el versículo 16 a la mitad. Quiero hacerte testigo, Pablo. Testigo. Y quiero librarte. Versículo 18. Para que tú abras los ojos de aquellos que están en tinieblas, se conviertan. Esto es, hermano, Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida y tu testimonio. Dios no ha acabado, hermanos. Dios no ha terminado. Pero, ¿sabe qué? Si queremos que Cristo haga grandes cosas en mi vida, en mi testimonio, hay una cosa que Dios me enseñó ayer.
Les voy a decir unos dichos, a ver si me los puede completar, hermanos. Ok. El que anda con lobos, a aullar se enseña. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, si queremos, hermano, que Dios cambie mi testimonio, es muy sencillo. Dios dice que somos como con quien andamos. Ese va a ser tu testimonio. Y hay buenos muchachos que echan a perder su testimonio porque se empiezan a juntar con malos muchachos, ¿sí o no, hermanos? Y luego la gente ve a los malos muchachos y son, por ejemplo, son mal hablados, son violentos, y ven al muchacho bueno que se junta con ellos y ya lo envuelven en el mismo testimonio de los muchachos porque se junta con ellos. Ahora, hermano, si queremos que Dios siga cambiando nuestra vida y siga haciendo nuestro testimonio más poderoso, necesitamos juntarnos más con Jesús. Esa es una aplicación, necesitamos juntarnos más con Jesús. Esto es, hermanos, si queremos ser más como Cristo, tenemos que juntarnos primeramente con gente que está siendo transformada en su testimonio. Fíjense lo que dice Pablo, Filipenses 3, versículo 17. Filipenses 3, 17. Y estoy ando de Hechos a Filipenses porque son los dos textos que estudié. Pero Filipenses 3, 17. Note lo que dice Pablo. Hermanos, sed que imitadores de mí. Esto es, imítame a mí. Todos necesitamos, hermanos, un tutor. Todos necesitamos alguien a quien imitar. Dicen los muchachos, yo quiero ser como Michael Jordan, un tremendo jugador de básquetbol. Está bien, hermano, ese hombre volaba y metía las canastas así como si viniera volando. Yo quiero ser como el jugador de fútbol fulano, no digo porque aquí sí voy a causar con problema, ¿verdad? Porque yo sé que aquí hay sensibilidades con el fútbol soccer. Yo quiero ser como tal jugador. ¿Cómo mete los goles? Wow, entonces voy a verlo jugar, voy a ver sus videos, voy a ver sus TikToks y me voy a hacer como él. Hermano, está bien, pero hay algo más alto, hay algo más sublime, hay algo, hermano, algo eterno. Y es, hermano, aquellos hombres y mujeres que están siendo transformados por Cristo, a quien debemos de imitar, para que nuestro testimonio sea poderoso y pueda abrir los ojos de los que están en tinieblas a la luz, para que pueda ganar a otros a Cristo, para que seamos útiles, hermano, y sobre todo, juntarnos con Cristo, andar con Cristo. Romanos 8, 28, aquí vemos, hermanos, el propósito eterno y sublime que nos da Dios, el llamado de Dios. Romanos 8, 28, dice la palabra de Dios. Romanos 8, 28, dice la Biblia: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Algo que impacta nuestro testimonio, hermanos, es lo que amamos y a quién amamos. Hermanos, sí. Y nada malo no me malentiendan, nada malo con esto. Si yo amo el fútbol va a afectarme. Y no es malo, no me malentiendan. Si yo amo el trabajo va a afectarme. No hay nada malo con trabajar. Pero cuando yo amo a Cristo, hermanos, con todo mi corazón, eso va a hacerme ser más como Él. Fíjense aquí, el versículo está hablando, hermanos, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, el Señor nos habla de amarlo a Él. Cuando lo amamos a Él, hermano, Dios quiere que tomemos una decisión esta mañana como cristianos. Señor, ayúdame, yo quiero amarte más, quiero consagrarme más a ti, quiero esta mañana
que tú transformes o sigas transformando mi testimonio, porque quiero hacer cosas más maravillosas y grandes para tu gloria, para tu reino. Quiero ser más útil en tus manos. Oh Señor, úsame, Señor. Ese es mi deseo, hermanos. Yo sé que estoy aquí y hay mucho que avanzar, pero Dios me enseñó que hablar de testimonio no es solamente Cristo me salvó en 1985. Sí, esa es la parte pasada de mi testimonio, pero la parte presente de mi testimonio es que Cristo está hoy todavía queriendo transformar mi vida. Y termino con esto. ¿Cómo Dios me quiere usar? Primer punto, el mensaje. ¿Dónde me encontró Dios? Segundo punto, lo que Dios hizo en mi vida. Tercer punto, cómo Dios me ha cambiado y lo que está haciendo en mi vida. Y cuarto punto, cómo Dios te quiere usar. ¿Cómo Dios te quiere usar? Filipenses 3:12. Filipenses 3:12 dice la palabra de Dios. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, no lo hemos alcanzado todavía. Cristo nos ha asido para algo maravilloso. No somos perfectos. Nadie puede ser perfecto, hermanos. Pero prosigo a la meta, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios, hermanos, quiere usarnos más y más. Pero para ser usados más, necesitamos, hermanos, seguir a la meta. ¿Cuál es la meta, pastor? Ser como Cristo. No vuelvas atrás. Hermano, no vuelva atrás. Los discípulos, Juan 21:3, después de la resurrección, volvieron atrás y se regresaron a pescar otra vez. Hermano cristiano, en tu testimonio anterior no hay cosas mejores que en tu testimonio nuevo. En tu testimonio anterior no hay cosas tan poderosas como tu testimonio nuevo. En tu testimonio anterior no hay cosas tan sublimes como en tu testimonio nuevo. No vuelvas atrás. Atrás, hermanos, dijo un hombre, regresar para atrás ni para agarrar vuelo, hermanos. Sigamos adelante, prosigamos a la meta. Dios nos ha dado un supremo llamamiento de Dios. ¿Cuál es nuestro llamamiento? Es ser como Cristo. Y hermanos, debemos de estar pegados al Señor. Prosigue a la meta. Cristo, hermanos, Hebreos 3, versículo 1, dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. 1 de Pedro 5:10, Él nos afirme, perfeccione, afirme y fortalezca. Romanos 8:28, ya lo leí. Filipenses 3:15, sintamos una misma cosa. Aplicación. Yo estoy terminando ya, de 3 minutos se termina. Aplicación. ¿Quién dice tu testimonio? ¿Quién es el que va a dar tu testimonio cuando sea necesario tu testimonio? Hermano, nuestro testimonio lo da Cristo. Nuestro testimonio lo da Cristo. ¿Se acuerdan con Job, hermanos? Y Cristo dijo: ahí está Job. Te voy a dejar que él dé testimonio de mí. Y Job lo hizo, hermanos. Fue difícil, pero Job dijo: aunque él matare, en él esperaré. Y Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Al Señor sea la gloria. Él hace todo con propósito. Hermano, Dios es el que da el testimonio de nosotros. Él nos usa cuando Él quiere usarnos para su gloria. Cuando, hermanos, Dios obra en nuestro testimonio, Él nos quiere hacer más competentes. Hermano, yo quiero ser más competente. Si usted es pintor, quiere ser mejor pintor, ¿verdad, hermanos? Quiere comprar mejor equipo, tener mejores técnicas, ¿sí o no? Sí, hermanos. Si usted es constructor, usted quiere ser mejor constructor. Quiere hacerlo mejor, con menos trabajo, con mejor resultado. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Si queremos ser cristianos con un buen testimonio, Dios nos quiere hacer ministros
competentes. Es lo que dice 2 Corintios 3, 5 y 6. Termino con este versículo y oramos. 2 Corintios 3, 5 y 6. Dice la palabra del Señor que Él quiere, 2 Corintios 3, versículos 5 y 6, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Padre, gracias por tu palabra. Dios, gracias por el testimonio que nos das cuando somos salvos. Gracias, Señor, porque es un gran activo que tenemos en nuestro capital del cristianismo. En realidad, Señor, es nuestra vida, es nuestro estilo de vida, nuestro testimonio, Señor. Te doy gracias por él. Pero Dios, me veo a mí en el espejo, Señor, me analizo y pienso, Dios, y oro esta mañana que te pido, Dios, que me ayudes a seguir siendo transformado, que no sea un testimonio, que no termine con grandes maravillas de aquel que está escribiéndolo, que es un testimonio, Señor, que impacte tu reino y que engrandezca tu nombre y glorifique, Señor, tu persona. Padre, obra en mí. Ayúdame a juntarme más contigo. Ayúdame a estar más cercano a ti, Señor. Ayúdame a aprender más de Cristo. Ayúdame a imitar a hombres que están siguiendo tus caminos cercanamente, Señor. Padre, ayúdame a ser moldeable, ayúdame a ser humilde. Ayúdame al Señor a reconocer mi necesidad y a mis hermanos también. Padre, porque ciertamente como padre yo necesito tener el mejor testimonio posible para que mis hijos puedan ver mi ejemplo. Un ejemplo de moralidad, un ejemplo de fidelidad, de honestidad, pero sobre todo un ejemplo de piedad. Un ejemplo de que Dios controló mi carácter, controló mi ser, mi forma de pensar. Y Dios, te necesito allí mucho, Dios, te necesito. Y también mis hermanos, papás, te necesitamos. Ayúdanos, Señor, a ser transformados. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. ¿Quién diría esta mañana, Pastor Ramos, Dios tocó mi corazón? Y Pastor, yo, honestamente, Dios me habló. Yo todavía no tengo un testimonio nuevo. Yo todavía no he sido salvado, transformado. Mi testimonio todavía es como el de Pablo. Soy religioso. O quizá como el de la mujer samaritana. Estoy en pecado, hundida en pecado. Pero necesito ser transformada, rescatada por Cristo. O quizá como mi testimonio fue cuando yo recibí a Cristo. Soy una buena persona, no hago nada malo en mi forma de ver la vida, pero necesito a Cristo. Quiero que Cristo entre en mi corazón y transforme mi vida y me dé un nuevo testimonio, me dé una nueva vida y Dios obre en mi corazón. Alguien diría, Pastor, ore por mí. Yo necesito que Cristo me salve. Quiero que Cristo me salve. Yo quiero tener un testimonio nuevo. Quiero que mi vida cambie. No reformada, pero regenerada, transformada por el poder de Dios. Yo quiero ser un hombre nuevo, diferente y mejor del que he sido. Quiero ser salvo esta mañana. ¿Quién levanta su mano y diría, Pastor, ore por mí? Ore por mí. Yo quiero ser salvo, Pastor. Ore por mí. Okay. Señor, tú ves los corazones. Y hermanos, si no levantó su mano, es porque es salvo. Ahora le quiero preguntar, ¿quieres que Cristo siga obrando tu testimonio? ¿Quieres que Cristo siga haciendo grandes cosas en tu vida? Que Cristo siga escribiendo capítulos emocionantes en la carta abierta que tú eres. Capítulos donde Él manifiesta su poder, su gracia, su misericordia. Que Cristo te use más. Si ese es tu deseo, el piano va a tocar, el altar está abierto. Te invito, pasa al altar, ven.
Cristo quiere hacer cosas maravillosas, así como lo hizo con Pablo. Aún quiere ponerte ante reyes, como lo hizo con Pablo. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Ven al altar.